Ahí está. Yo creo, sí. Gracias. Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Qué bendición por volver a verlos. Es un privilegio estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Me siento feliz de estar aquí en la iglesia. ¿Está feliz usted? Amén. Espero que así sea, amén. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, a 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a ir ahí a 2 de Corintios, capítulo 11. Volvemos a nuestro estudio en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24. Vamos a leer desde el versículo 24 al 33. En reverencia a la palabra de Dios, póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén en reverencia que está ahí. Muy bien. Leamos yo leo el 24, usted el 25 y así juntos leemos el último versículo. La palabra de Dios dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme todos juntos, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El versículo clave para continuar esta clase es el versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. Oremos en reverencia a la palabra de Dios y pidamos que Dios bendiga su palabra y que nos permita aprender y escuchar su voz. Usted sabe qué necesidad trae. Yo le recomiendo que ahí donde está, desde ya, pida a Dios que Él bendiga su vida y llene sus necesidades. Poderoso Dios, tú que estás en gloria, rogamos, Señor, que usted tenga misericordia una vez más de nosotros. Estamos aquí, Señor, como necesitados de usted. Sabemos, Señor, que hemos pecado, hemos fallado, no somos dignos, Señor, de estar en este lugar, ni mucho menos de pedirte cosa grandiosa. Pero, Señor, sabemos que tú eres grande y poderoso y eres rico en misericordia. Y por eso, Señor, venimos ante usted, pidiendo, Señor, que usted una vez más tenga misericordia de nosotros. Y, Señor, le suplicamos que usted se agrade de nosotros. Espíritu Santo de Dios, le invitamos que usted esté en medio de nosotros, que usted hable a nuestras vidas, que usted tome el control del servicio desde el principio al fin. Señor, usted conoce cada corazón de mis hermanos que aquí están. Usted sabe qué necesidad cada uno de ellos trae. Yo le ruego, Señor, que usted los bendiga, que no regresen a su casa como han llegado. Por favor, Señor, habla a sus vidas y, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos ser enseñados por ti y ayúdanos a ser mejor cada día. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tome usted el control del servicio del principio a fin. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento. Muy bien, continuamos entonces estudiando. Esta es ya, creo ya, la tercera parte de lo que hemos estado estudiando, de la consagración, de una vida consagrada a Dios. El apóstol Pablo, vimos todo lo que él ha enseñado ya a las iglesias, cuál era
las razones y los problemas que había en la iglesia de los Corintios, y ahora estamos viendo cómo es que el apóstol Pablo puede vivir una vida feliz y dispuesto a animar a otros a pesar de tanta persecución, a pesar de tanta necesidad, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantos obstáculos. Él no se encuentra desanimado. A pesar de todo eso, él está animado, él está preocupado por las iglesias y por los varones de la iglesia. Y él dice ahí en el versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo podía poner como testigo a Dios de todo lo que él estaba pasando, de todo lo que él ha hecho, de todo lo que él ha dejado de hacer y de lo que él está haciendo. Él puede poner como testigo a Dios. He encontrado tanta gente que por todas cosas está mencionando el nombre de Dios. Amén. He encontrado tanta gente que se le ha hecho una costumbre mencionar a Dios en sus decisiones, principalmente cuando tiene necesidad de dinero y se acerca a otro hermano, ¿verdad? O a un amigo o a otra persona y le dice: por Diosito, que de veras te lo voy a pagar, ¿verdad? Y pone a Dios, le baja a Dios como ¿verdad? Como bajarle las estrellas a otra persona, y de esa manera, y muchos son convencidos bien rápido cuando hablan de Dios. En este caso, el apóstol Pablo, hermanos, hemos visto ya en la primera carta a los Corintios de cuántos lugares y pruebas donde realmente él estuvo y pasó esas cosas. Y él dice que pasó necesidad, no porque había sido un vago o porque había sido un haragán que no quería trabajar y por eso tenía hambre. No se trata de eso, sino porque él era un misionero a los gentiles. Y pasaba por tantas necesidades de obstáculos que se encontraban en el camino. La razón de por cual él padecía hambre muchas veces fue por los ladrones que lo habían despojado de todos sus bienes. Algo otras veces fue por los obstáculos que habían encontrado en el mar, como en aquella tormenta que los dejaron sin nada. Pero aún así, él pudo encontrarse a la orilla del mar después, asando y comiendo unas cosas ahí que también los demás que venían con él comieron. Y hermanos, Dios se manifestaba en todas partes de su trabajo, de su ministerio que él tenía, y por esa causa él puede decir que si alguien va a rendir su vida a Dios, va a ser obediente a Dios, también puede decir lo mismo. Puede tener a Dios de testigo que él ha llenado sus necesidades. Amén. Pero ahora vamos a ver el siguiente punto, y quiero que vayan conmigo ahí a Isaías, capítulo 58, versículo 13. Vamos a ir a Isaías, capítulo 58, versículo 13. En Isaías 58, versículo 13, dice así la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí vemos que encontramos aquí algo maravilloso, de lo cual muchas personas se han extraviado. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Hermanos, una vida consagrada a Dios es dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios.
Una vida consagrada es, hermanos, que usted renuncie a sus propios deseos, a sus propios antojos, a sus propios caprichos y ponga su enfoque en lo que es la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos, de los cristianos, de los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Debemos de preocuparnos cómo agradarle a Él, cómo serle agradable a Él. Y dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Muchas veces, hermanos, nos encontramos, la mayoría de personas usted encuentra haciendo su propia voluntad, haciendo del día domingo un día para ir al parque, haciendo del día domingo un día para irse de paseo, haciendo del día de domingo un día para ir no solamente de paseo, sino a gastarse el diezmo de Dios. No solamente irse de paseo, sino gastarse lo que es de Dios. Y hermanos, y es por eso que nuestra comunidad, nuestro vecindario, nuestra generación está como está. Porque se han apartado de hacer la voluntad de Dios. Han hecho del día santo, del día que Dios ha santificado, para honrarle, para glorificarle, para buscarle a Él, un día para hacer lo que se les da la gana. Hermanos, hay tremendas bendiciones. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aún de eso debemos de cuidarnos, de qué es lo que estamos hablando cuando es día domingo. Amén, día domingo, los niños, los jóvenes quieren irse al parque, quieren irse a otros lugares, pero papá y mamá tienes que ser inteligente de cómo hablar con ellos, de no lastimarlos, de animarlos, de enamorarlos, de hacer la voluntad de Dios. Hoy en día a veces papi y mami dicen, no, papi dice, vamos a ir a la iglesia, y mami dice, no, todos los días trabajas, todos los días haces esto, todos los días haces el otro. Debemos de llevar a los niños un rato al parque. No debes de ser así, mamá. Debes de estar de acuerdo con tu esposo o esposo, debes de estar de acuerdo con tu esposa y decir, tienes razón, perdóneme, no debía de haber dicho eso. Alístense, vámonos a la iglesia. Aunque sea al medio servicio, pero debemos llegar. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Amén. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Y también dice ahí, dice, yo te haré subir. Ese yo no es Dios, es el varón que Dios ha puesto en ese ministerio. Ese yo es el varón que Dios ha puesto en ese ministerio. Todo ministerio tiene un varón de Dios. Dios ha dado al varón de ese tiempo, Isaías. Y él dice, entonces te deleitarás en Jehová. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas. Ese yo es Isaías. De la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiere decir que Dios se lo ha revelado a Isaías, que es el varón de Dios. Dios se lo ha revelado a Isaías, que es el varón de Dios. Pero dice, no lo van a obtener si ustedes hacen su voluntad y no hacen lo que Dios me ha dicho que hagamos. Amén. Nota, muy importante, que nosotros tomemos en cuenta que no se trata solamente de lo que nos da la gana, sino que debemos hacer la voluntad de Dios. En Jeremías 17, 12 al 13 también encontramos otra verdad. Ve ahí en Jeremías 17, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Dice, fíjese bien, dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Una vez más, Dios, hablando ahí, está diciendo
que nosotros debemos tener un lugar específico donde reunirnos. Un lugar específico donde congregarnos. Y en Isaías dice que debemos llamarlo un lugar delicioso. Y aquí nos está diciendo que debemos de llamarlo como trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Hermanos, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron ¿a quién? Y fíjese una vez más, y dice ahí, y los que se apartan ¿de quién? De mí. Ese es el profeta Jeremías. Ese es el profeta Jeremías. Una vez más usted ve ahí al varón de Dios como líder de esa congregación, de ese grupo de personas. Los que se apartan de mí, el varón de Dios. Dios nos ha dado un varón. Dios siempre usa hombres, hermanos, para anunciar su palabra, para manifestarse a su pueblo. En primer lugar, debemos tener un lugar. Debe ser admirable. Debe ser apreciado. Debemos de llamar delicia santo. Debemos, hermanos, de preocuparnos nosotros por apreciar nuestro lugar de reunión. Debemos de venir con gozo, de venir animados, de venir, hermanos, de no dejar que nada ni nadie nos haga perder el deseo, el interés de estar en este lugar felices. No por el show que se va a llevar a cabo, no por la presentación que vamos a venir a ver, sino porque es el lugar donde vamos a buscar ¿a quién? A nuestro Dios. A donde vamos a rendirle a nuestra adoración a Dios. Donde vamos a venir y vamos a darle gracias a Dios de toda la semana que Él nos ha cuidado, nos ha protegido, ha provisto, no nos ha dejado aguantar hambre y estuvimos a punto de pasar cosa grave, pero Dios nos libertó. Y eso debe de hacernos venir a buscar a Jehová, pero debemos de traer buenas intenciones. Debe ser admirado. Debemos de venir con esa admiración. Debemos de venir con ese aprecio. Debemos de llamarle delicia santo. O sea, no debe de haber otro lugar donde nos satisfagamos, que debe de ser estar en este lugar. Estar en este lugar. Debemos de venir deseosos de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la enseñanza, de cantar himnos, de cantar coritos, de involucrarnos en el estar aquí. De que se note que estuviste aquí. Amén. De que se note de que estuviste aquí. No hay un lugar donde prendas fuego, donde no quede señas de que hubo fuego. De la misma manera, hermano, usted debe de preocuparse de dejar una huella de que usted está aquí en esta iglesia. De que usted, si un día usted ya no está más aquí en este lugar, que quede huellas de que estuviste en este lugar. Pero hermano, si no aprendemos a llamar el lugar de este lugar como dice la Biblia, hermanos, entonces no van a quedar huellas nuestras. Trono de gloria, excelsos desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Porque dejaron a Jehová manantial ¿de qué?
de aguas vivas. Nuestro deseo, hermanos, es de venir y escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, dejar que Dios hable a nuestras vidas y ponernos a su disposición y dejar de hacer todo aquello que Él dice que dejemos de hacer, para que pueda convertirse eso en una delicia en nuestras vidas. Pero hermanos, necesitamos consagrar nuestra vida al Señor. Debe de ser un lugar admirado, un propósito correcto. Debemos de tener un lugar donde congregarnos. Debemos de venir con un propósito correcto de adorar a Dios. Dice, si te retrajeres de tus pasos, debemos de estar conscientes de que venimos a este lugar a adorar a nuestro Dios. Adorar a nuestro Dios. Hermanos, es increíble en nuestra congregación hoy en día. Muchas veces el predicador se siente como atado de pies y manos, que dice, hermanos, si tienes una necesidad, ven al altar y ora a Dios. Y la mayoría como que no tiene necesidad y como que ni con ellos estamos hablando. Hermanos, ¿a qué venimos? La razón de pasar a este altar, mi hermano, no es porque en realidad el predicador sabe que tienes una necesidad. Debe de ser automáticamente un deseo en ti de venir a este lugar, aunque el predicador no te diera permiso. Porque debemos de venir con el propósito de ¿qué? De adorar a Dios. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesucristo? Todo esto te daré. ¿Sí qué? No hay otra manera de cómo tú puedes adorar a Dios si no vienes a este altar y te pones de rodilla y le dices, Señor, de veras, tú eres bueno. Y hermanos, la mayoría de personas entran por esas puertas, se sientan en ese lugar como una piedra y regresan de ahí mismo. ¿A qué venimos? Antes hacías cosas peores que esas y no te daba vergüenza. ¿Por qué debe darte vergüenza pasar al altar? No, es que los hermanos van a pensar que soy pecador. No, es que no voy a pensar, yo sé que eres pecador. Amén. No tengo por qué decir, el hermano va a pensar que soy pecador. No, yo soy pecador. Eso debe de motivarme a venir a este lugar a buscar a Dios. Un propósito correcto. Debemos venir con un propósito correcto de adorar a Dios. Si te retrajeses, dice, si abandonares tus deseos. Y también debemos de venir a este lugar. Ahí dice, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová. Hermanos, también no debemos despreciar al varón que Dios ha puesto como líder en nuestra iglesia o en nuestras vidas. No debemos despreciarlo, no debemos de apartarnos de él, porque entonces nos va a ir mal. Nos va a ir mal, dice la Biblia, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová. Hermano, una de las razones de por cual nosotros no apreciamos nuestro pastor, no apreciamos el líder que Dios nos ha dado, es porque en primer lugar nos hemos alejado de Dios. En primer lugar, tú ya no estás caminando con Dios. Y por eso se te hace pesado obedecer a tu pastor. Y por eso se te hace pesado, hermano, estar en la iglesia, en todos los servicios que tu pastor hace en la iglesia. Por eso se nos hace una carga. Y por eso empezamos muchas veces a hablar mal de él, a pensar mal de él, a juzgarlo, a criticarlo. Y cuando sentimos, estamos bien lejos de él. Cuando nos damos cuenta, ya estamos bien. Pasó un servicio y ni siquiera supimos. Pasó otro servicio y wow, ¿y por qué no me avisaron? ¿Qué? ¿A poco tengo que avisarte? Este es el lugar donde debes de estar. Amén.
Este es el lugar donde debemos de estar. O sea, no debe ser una conveniencia, debe de ser un deseo genuino en nuestro corazón el estar aquí. Todas las veces que se abran las puertas de este lugar es porque se va a llevar un servicio que es para adoración a nuestro Dios. Un servicio para adoración a nuestro Dios. ¿Por qué no estás? Los que se apartan de mí. Ese es el profeta Jeremías. Y también Isaías lo dijo en el versículo 14. Yo te haré, dice, y te daré, dijo Isaías, todo lo que Dios ha prometido. Hermanos, debemos preocuparnos por no apartarnos por el varón que Dios nos ha dado. Ahí está claramente en Isaías 58:14. En Isaías 58:14, como les dije al principio, vamos una vez más ahí. En Isaías 58:14, dice: entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ese es el varón de Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dice: y te daré a comer. Eso significa que va a haber bendición en tu vida por el varón que Dios ha puesto en tu vida. Va a haber bendición en nuestras vidas por el varón que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y no podemos decir que adoramos a Dios, que estamos agradecidos para con Dios y le tiramos un cuerno al varón que Dios nos ha puesto. Amén. No es acepta nuestra adoración a Dios de esa manera. Ahí Isaías lo dice. Entonces dice: te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Dice: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, no se le olvide que nosotros somos miembros de la iglesia. Y en la iglesia Dios ha puesto un pastor. Y el pastor tiene una visión más allá de lo que nosotros tenemos. El pastor, aunque es igual que nosotros de hueso y carnes y todo, pero tiene una posesión específica adquirida por Dios. Por lo tanto, Dios se va a manifestar a él y le va a hacer ver cosas que tú y yo no las vemos. Cosas que usted y yo no las vemos. Dios se las va a revelar a su pastor, al líder que Dios le ha puesto. Y por eso Jeremías dice: y yo te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Dice: porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios me lo ha dicho. Dios me lo ha mostrado. Solamente sígueme. Solamente acompáñame. Solamente no te apartes de mí. Y vas a ver esa bendición. Hermanos, tremendo es que nosotros hagamos caso a lo que Dios dice y al varón que Dios nos ha dado. Una vez más volvemos entonces a 2 de Corintios 11:31. Esto solo era la introducción. A 2 de Corintios ahí 11:31. Donde podemos ver, hermanos, al varón de Dios de la misma manera, pasando por necesidades, pasando por obstáculos, pasando por tantos problemas como Jeremías y como Isaías lo había obtenido, pero de ninguna manera usted los ve a ellos desanimados. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Fíjate, ahí el apóstol Pablo no está quejándose, no está hablando con desánimo, él está hablando de una manera animadamente. ¿Por qué? Porque él está feliz, él está gozoso del Dios que él tiene.
Él está satisfecho del Dios a quien él ha creído. Y hermanos, si tú vas a animar a alguien, tienes que estar animado tú primero. Si vas a animar a alguien, tienes que estar animado tú primero. No podemos animar a alguien y nosotros estar desanimados, ¿verdad? Pues entonces no nos va a creer y va a decir, bueno, este loco no sabe ni de lo que está hablando. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está animado. Él está diciendo, varones de Dios, échenle ganas, renuncien al pecado, consagren su vida a Dios. Y yo soy testigo, Dios ha sido una bendición a mi vida y lo va a hacer en tu vida. Pero una sola cosa es, consagra tu vida al Señor. Consagra tu vida al Señor. Y hermano, tenemos aquí en nuestra Biblia, en Efesios 4:11, veamos ahí en Efesios 4:11, veamos entonces lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Aquí vamos a ver en Efesios 4:11. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros que dice profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, es la voluntad de Dios que hayan pastores, que hayan evangelistas, que hayan misioneros, que hayan hombres que enseñen la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que una iglesia esté fuerte, esté animada, esté lista para traer honra, alabanza y gloria a Dios. Pero hermanos, necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. Y él mismo dice, constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero hermano, una cosa, quiero que notes en Jeremías 3:15. Una cosa es muy importante en Jeremías 3:15. Dice ahí la palabra del Señor. En el versículo 15 del capítulo 3. Dice, y os daré pastores, ¿qué dice? Según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, no te creas más listo que el varón que Dios ha puesto en el lugar donde tú te congregas. No te creas más listo que el varón que Dios te ha dado en el lugar donde tú te congregas. Aprende a sujetarte a Él. Aprende a ser obediente a Él. La razón de por cual, hermanos, estamos escasos de maestros de escuela dominical, de ganadores de almas, es porque tenemos una congregación que no ha aprendido a sujetarse al pastor que Dios ha puesto en el lugar donde se congrega. Hermanos, necesitamos más ganadores de almas. Entre más ganadores de almas hayan, más prospectos vamos a tener para maestros de escuela dominical. Porque no vamos a escoger a los maestros de escuela dominical de entre los más estudiados. Siempre ha sido la voluntad de Dios sacar maestros del grupo que ha aprendido a ser obediente al líder que Dios le ha dado. Así seas el que no sabes leer ni escribir, pero si sabes ganar almas, sabes obedecer a tu pastor, Dios te va a usar para ser un maestro de escuela dominical. Dios te va a usar para que seas alguien que traiga honra y gloria a Dios. Tenemos muchas personas estudiadas, muchas personas con mucho conocimiento, pero personas rebeldes, contradictoras, opuestas, peleoneras, armadores de pleitos, inventores de mal, traidores. ¿Y qué más quieres que Él te diga? Amén. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros aprendamos
a sujetarnos al varón de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Aprende esto, sujétate al varón que Dios va a darte en tu vida. En el versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una cosa debemos recordar, que los pastores, hermanos, no son perfectos. Son hermanos en una congregación, llamados por Dios para ser su siervo, para predicar la palabra de Dios y tomar la responsabilidad de estar al frente de una congregación y que deben de cumplir muchos requisitos para lograr serlo. Pero nosotros debemos, hermanos, de aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que una congregación tenga un líder. La voluntad de Dios es que hayan pastores. La voluntad de Dios es que usted y yo aprendamos a sujetarnos a ellos. Aprendamos a obedecerles. Aprendamos a caminar con Dios y con el varón que Dios nos ha dado como líder. Entonces, no se te olvide que los pastores no son perfectos. Son hermanos en una congregación llamados por Dios. Así que eso hace mucha diferencia. Así que eso hace mucha diferencia, que ha sido una persona que ha sido llamado por Dios. Llamado por Dios. Un pastor debe ser entonces una persona que ha sido llamado no por un grupo de personas, pero donde Dios lo ha puesto, es responsabilidad de ese grupo obedecerle. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Donde no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y por eso nos truena el cohete en la mano. Amén. Entonces, hermanos, no busques perfección en Él. Solamente obedece a Dios. Consagra tu vida a Dios. Ora por Él. Ruega por Él. No de una manera fingida o hipócrita, sino que allá en tu cuarto, en tu closet, donde nadie te ve, ahí derrama tu corazón a Dios. No vengas aquí diciéndole, dele sabiduría al pastor. No. Y gracias Dios por el pastor que me has dado. Estoy contento con él. Y sabes que eso va a encender el corazón de tu predicador, de tu pastor. Y va a decir, wow, yo pensaba que los hermanos no me querían. ¿Sí? Hermanos, debemos de aprender a ser inteligentes, a sujetarnos a la voluntad de Dios y procurar no ser un desánimo en la vida de nuestro pastor, sino ser una bendición, un empuje, algo que anime. A lo mejor vino desanimado, a lo mejor su esposa se peleó con él, a lo mejor sus hijos no le obedecieron y todavía tú no le obedeces. Imagínate, hermano. Debemos entender que los pastores no son perfectos, son hermanos en una congregación, pero la diferencia es que ellos han sido llamados por Dios para ser su siervo, predicar la palabra de Dios, tomar la responsabilidad de estar al frente de una congregación que deben de cumplir muchos requisitos para poder lograrlo. Vemos ahí en Primera de Timoteo 3:1. Veamos ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1.
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hermanos, podemos ver aquí que hay requisitos. Palabra fiel, si alguno anhela, quiere decir si alguno desea. ¿Habrá alguien aquí que dijera, yo quiero ser el pastor? No hay nada malo que usted desea ser el pastor, pero debe cumplir con esos requisitos. No hay nada malo que usted desea ser un pastor, pero debe de cumplir esos requisitos. Pero no se compara como la bendición de ser llamado por Dios. Amén. Llamado por Dios. Bien. Entonces, vemos aquí que hay muchos requisitos que deben ser cumplidos, deben ser alcanzados, deben ser logrados. Y vemos aquí en Daniel capítulo 12, versículo 3 también. Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel 12, 3, perdón. Dice, los entendidos que dice resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, hay una bendición de Dios prometida para los pastores. Alguien tiene que enseñar la justicia de Dios. Alguien tiene que enseñar la justicia de Dios. Y para eso Dios nos ha puesto pastores en nuestra iglesia. Para eso Dios nos ha dado un pastor en nuestra iglesia. Para enseñar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Dice, los benditos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esa es la congregación de Dios. Esa es usted y yo. Cuando decidamos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que resplandeceremos. ¿Cómo qué? Como el resplandor del firmamento. Una congregación que es obediente a Dios y al varón que Dios ha puesto en ese lugar. Los benditos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eso es usted y yo. Eso somos todos nosotros. El deseo de Dios es que usted resplandezca. El deseo es que todo lo que Dios le mande a su pastor, a su predicador, sea un impacto en su vida y su vida resplandezca. Su vida resplandezca, cambie. No sea la misma de hace 3 años, de hace 4 años. Debe ser diferente en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Ahí es cuando resplandece la bendición que ha llegado a su vida de parte de Dios, del varón de Dios que ha puesto en su vida. Amén, hermano. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios siempre ha usado hombres para enseñar la justicia de Dios. Dios siempre se ha agradado de hombres que caminan a su voluntad. Dios siempre les va a usar a ellos. Él quiere usarle a usted también. Él quiere usarme a mí. Él quiere usarnos a todos nosotros. Pero debe de empezar con obediencia a Dios. Obediencia a Dios.
Si usted no decide consagrar su vida a Dios, usted va a ser el mismo necio de siempre, el mismo rebelde, el mismo contradictor. O ellos que vayan por ahí, yo voy por aquí. O ellos que vayan, yo no voy. O ellos que lo hagan, yo no. ¿Sí? Hermanos, Dios usa a hombres para explicar su palabra. Pero vemos en Daniel 12:3 que alguien tiene que enseñar la justicia de Dios. Ahí en Daniel 12:3, donde estábamos leyendo, alguien tiene que enseñar la justicia de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Alguien tiene que enseñar la justicia de Dios. Hermano, si usted no consagra su vida a Dios, Dios va a traer a alguien más de allá afuera para que le enseñe a usted. Si usted no decide consagrar su vida a Dios, Dios va a traer a una ramera para que sea una maestra de escuela dominical. Si usted no decide consagrar su vida a Dios, usted nació aquí en la cuna de la guardería, usted ha crecido aquí, pero si usted no decide consagrar su vida a Dios, Dios va a traer un pandillero para que le enseñe a usted. Si usted no decide consagrar su vida a Dios, Dios se va a agradar de alguien más allá afuera que esté dispuesto a hacerlo. A los judíos le pasó exactamente lo mismo. A los judíos les pasó exactamente lo mismo. Cayeron en la esclavitud por muchos años y Dios usó a otras personas para darles el evangelio a ellos. Hermanos, que no nos pase lo mismo a nosotros. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y vemos ahí también en Nehemías 8:1-8, Nehemías capítulo 8, vayamos rapiditamente ahí en Nehemías. Si ya lo tiene, por favor, empiece a leerlo del capítulo Nehemías 8 del 1 hasta el versículo 8.
Amén. Fíjense bien ahí en este último versículo. Dice, y Pelaías hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y vemos ahí entonces que Dios siempre ha usado a hombres para enseñar su palabra. Dios siempre ha usado a hombres para enseñar su palabra. Hermanos, no va a suceder nada por casualidad, ni en apariencias, ni en apariciones. Dios no trabaja así. Dios siempre va a usar hombres que rindan su vida a Él para enseñar su palabra. Vemos aquí a un grupo de varones. Es más, muchas mujeres aquí van a tener hijos y ahí hay muchos nombres que pueden escoger. Amén. ¿Verdad? Y todos estos varones que se mencionan ahí eran varones que estaban al pie del varón de Dios, que juntos con él enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Y dice, y todo el pueblo que decía, amén, amén. Todo el pueblo estaba atento, enseñando escuchando la palabra de Dios, de tal manera, dice la Biblia, que lo podían entender. De tal manera que podían ellos entender lo que se estaba leyendo. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. De modo que entendiesen la lectura. Pero este grupo de varones que estaban ahí eran varones que ayudaban al varón de Dios. ¿A qué cosa? A enseñar la palabra de Dios. Es por eso la necesidad de consagrar nuestra vida a Dios. El varón de Dios no puede hacer el trabajo por sí solo. Siempre necesita ayudantes. Y esos ayudantes van a salir en el grupo de personas que